Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía Moody's. Moody's es una empresa que también he traído al canal, por supuesto es una empresa que en mi opinión es para mantener en cartera toda la vida debido a la calidad que tiene esta empresa y han presentado resultados hace poco, más concretamente el día 2 de mayo. Como puedes ver tras la presentación de resultados, aquí puedes ver que la compañía terminó subiendo y ahora mismo se encuentra en los 380 en el momento de la grabación de este vídeo, pero incluso de forma previa llegó a estar en los 362. Lo que vamos a ver en este vídeo, por supuesto, es esos resultados, si han sido tan buenos como esperaba el mercado, cuál es la valoración de la compañía y si sigue teniendo potencial para, digamos, obtener una buena rentabilidad a largo plazo. Como siempre digo, vamos a ir al Investor Relation, aquí vamos a buscar la parte de notas de prensa y digamos que aquí tenemos el documento donde a modo de resumen vamos a ver toda la información más importante. Entonces, en primer lugar, aquí podemos ver cómo la compañía al completo en este primer trimestre de 2024 presentó 1,8 billions, un crecimiento del 21%. Luego después, en cuanto a la parte o el segmento de Moody's Analytics, MA, ¿vale? Presentó 799, un crecimiento del 8%, y en la parte de Moody's Investor Services, es decir, MIS, pues presentó un 987 millones, un 35% arriba. Además de que los EPS diluidos crecieron un 16% a 3,15, los ajustados sería un 13% arriba, 3,37, y además nos dan un pequeño guidance para todo el ejercicio fiscal 2024, que es que los, digamos, EPS diluidos se sitúen entre 9,55 y 10,15 y los ajustados entre 10,40 y $11. Lo interesante es que comentan, por supuesto, que a pesar del entorno de incertidumbres, riesgos, etcétera, han tenido un buen inicio de año, por supuesto, y esto es muy positivo. Si bajamos aquí, que me gusta la presentación de esta compañía, precisamente porque lo pone de forma gráfica y visual, y precisamente por eso, pues más o menos de un solo vistazo podemos ver lo bien o mal que ha ido la compañía. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en términos generales, la compañía, digamos que creció o pasó de esos 1.470 millones a 1.786 específicamente, es decir, ese 1,8 billions realmente sería 1.786 millones, y como podemos ver aquí, cada segmento pues ha pasado, uno de 737 a 799, el de Moody's Analytics, y el de Moody's Investor Services ha pasado de 733 a 987. Por supuesto, esto es bastante importante porque aquí digamos que a modo de resumen los ingresos crecen un 21%, al mismo tiempo destacan que Moody's Analytics registra, digamos que el 65º trimestre consecutivo de crecimiento y que ha crecido un 8%, además el de Moody's Investor Services ha crecido ese 35% y el impacto de divisa digamos que no ha afectado tanto negativamente ni a la compañía en general ni tampoco a cada segmento, cosa que es bastante positivo. Luego aquí nos hablan de cada segmento en concreto. En primer lugar nos hablan de Moody's Analytics, que se subdivide a su vez en tres segmentos que son Decision Solution, Data Information and Research and Insight, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo cada segmento dentro de, digamos, cada línea de negocio, pues también ha crecido, pasando, por ejemplo, el Decision Solution o soluciones de decisión de 334 a 365, luego datos e información también ha pasado de 188 a 212, y luego también la parte de investigación y conocimiento que ha pasado de 215 a 222 millones, es decir, que realmente ha habido un crecimiento en cada línea dentro del segmento. Y luego la otra parte importante es esta de aquí, la de Annualized Recurrent Revenue, es decir, el ARR o ingresos recurrentes anualizados, y vemos como por ejemplo la parte de Decision Solution ha crecido un 12%, la de Data Information ha crecido un 11% y Research and Insight ha crecido un 6%, es decir, cada segmento o cada línea digamos que también ha crecido. Y lo importante que destacan aquí dentro de este segmento, el segmento de Moody's Analytics, pues ese crecimiento del 8% con respecto al mismo periodo del ejercicio fiscal anterior. También los ingresos recurrentes representan el 95% de Moody's Analytics, es decir, de los ingresos de Moody's Analytics, esa parte de, digamos que representa el 95%, la parte recurrente. Luego, por supuesto, aquí nos hablan de que es ahora mismo esa parte recurrente 3,1 billions, que crece un 10% con respecto a los 2,8 anteriores, que por supuesto eso es muy interesante. Luego, para todo el año esperan que
el ARR, el crecimiento del ARR en moneda constante más o menos sea de un bajo doble dígito, es decir, lo que sería un 10, 11, 12% de crecimiento, digamos que en ese rango esperan que siga creciendo. Por supuesto sigue en ese rango porque, como hemos visto, ha crecido ese 10%, que es un doble dígito bajo, y en este caso pues estaría dentro del rango que ellos están dando. Y también para todo el año completo podemos ver como dentro de la parte de los ingresos de Moody's Analytics el crecimiento que se espera es de un alto dígito simple, debido principalmente a la fortaleza del dólar estadounidense estos meses atrás. Si seguimos bajando aquí podemos encontrar el segundo segmento, el de Moody's Investor Services, como puedes ver, donde también digamos que nos detallan cada segmento. Por una parte tenemos digamos que la parte de finanzas corporativas, estructuras financieras, instituciones financieras, también público, proyectos e infraestructuras financieras, y también la parte de Moody's Investor Services otros, es decir, otros ingresos. Aquí podemos ver que la parte de finanzas corporativas es la que mayor porcentaje representa, pasando de 356 millones a 529 millones. Luego digamos que estructura financiera pasó de 99 a 114, la parte de instituciones financieras pasó de 148 a 195, y por último el financiamiento público, proyectos e infraestructuras, pues en este caso pasó de 129 millones a 141 millones. Que digamos que también, como vemos en cada línea, pues ha crecido. Y por supuesto aquí tenemos la parte recurrente y transacciones también en ingresos, como por ejemplo la parte recurrente aquí representaba en 2023 en el primer trimestre el 41% y ahora representa el 31%, y la parte de transacciones pues el 59% antes y ahora el 69%. También por supuesto aquí abajo nos destacan por ejemplo el fuerte comienzo que han tenido con ese aumento de ingresos del 35% comparado con el mismo trimestre anterior. Y si seguimos bajando, aquí vamos a otra parte importante donde es por ejemplo los gastos operativos y los márgenes. Aquí por ejemplo podemos ver de forma digamos visual cómo los gastos operativos de todo Moody's pues en el trimestre anterior estaba en 916 millones, aumentó un 2% por incentivos y compensación en stock-based compensation, es decir, básicamente en stock options, luego un 5% por crecimiento operativo incluyendo inversiones y eficiencias de costes, un 1% en depreciación y amortización, decreció un 1% por cargos de reestructuración, y también por supuesto el Forex, que ha aumentado un 1%, que no es mucho, lo que al final ha hecho esos 985 millones en el primer trimestre de 2024. Si seguimos bajando aquí y comparamos cómo ha sido la evolución de los gastos operativos totales desde 2023 hasta lo que proyectan para 2024, vemos que en 2023 en el primer trimestre, o mejor dicho en todo el ejercicio fiscal 2023, fue de 3.8 billions, y que al final pues digamos que aquí tenemos en la reconstrucción un 1-2% en incentivos y stock-based compensation, entre un 4 y un 6% también eficiencias de costes, etcétera. También depreciación y amortización esperan que aumente un 1-2%, que se reduzca por los cargos de reestructuración, el Forex no saben lo que va a afectar, y al final esperan que acaben entre un medio o un alto dígito simple, es decir, podríamos hablar entre un 5 a un 9%. Que sería el crecimiento de estos ingresos, o mejor dicho de estos gastos operativos. Recuerda que si al final los gastos crecen menos de lo que crecen los ingresos, pues al final aparece lo que se llama como apalancamiento operativo, que eso le permite a la compañía generar más beneficios, ya que está creciendo más rápido los ingresos que los costes. Si seguimos bajando un poco más, aquí hay más puntos importantes sobre los costes que espera la compañía, en este caso sobre todo para todo el año completo fiscal 2024. Yo destacaría que digamos los gastos operativos proyectados se incrementarán aproximadamente un medio alto dígito simple, que es lo que te comenté precisamente aquí arriba para 2024, y eso debemos de tenerlo en cuenta. Y por supuesto, si seguimos bajando para ver la parte de márgenes, aquí podemos ver también como la parte de márgenes, tanto digamos gap como ajustado, ha aumentado. En este caso los márgenes operativos pasaron del 37,7 al 44,8 y los ajustados de 44,6 a 50,7, es decir, ha habido un aumento de márgenes debido a la reducción de costes que te había comentado, y por eso precisamente se produce lo que te decía como apalancamiento operativo. Y también por segmentos, aquí vemos los márgenes de Moody's Analytics y también de Moody's Investor Services, la parte ajustada, cómo pasaron en Moody's Analytics de 28,9 a 29,7 y la parte de Moody's Investor Services de 56,8 a 64,6, lo que quiere decir que al final, como sabes, esta
parte de aquí, fue la que realmente ha tenido un mayor crecimiento también en la parte de beneficios, y por eso esta parte de aquí es la que más apalancamiento operativo ha tenido, aumentando todavía más los beneficios. Por supuesto, aquí vemos el resumen de cómo fue Moody's completa, los márgenes operativos del 44,8 y ajustados del 50,7. Además, digamos que la parte de Moody's Analytics pues fue ese 29,7 con respecto a 28,9, y que es lo que hemos visto aquí, y también digamos que la otra parte del MIS digamos que pasó o tuvo un 64,6 frente a ese 56,8, es decir, como vemos también ha crecido, y la moneda o el cambio de divisa digamos que no le ha afectado tan negativamente a los márgenes, digamos que ha sido ligeramente. Por supuesto, aquí tenemos la parte diluida de EPS, que también es interesante, ya que como sabes, todas las compañías, si aumentan los EPS, pues al final el precio de cotización va siguiendo al crecimiento de esos EPS, y aquí como vemos en cuanto al primer trimestre de 2023, pues fíjate cómo pasó de 2,72 a, digamos, este primer trimestre de 2024, 3,15 de forma normalizada o GAAP y ajustada de 2,99 a 3,37. Por tanto, como estamos viendo, si hay un crecimiento de los EPS, eso significa que la compañía está haciendo las cosas bien y que se presupone que puede continuar creciendo de aquí en los próximos trimestres. Además, aquí otro punto que nos destacan es que la tasa impositiva efectiva fue del 23,3%, que también por supuesto es interesante tenerlo en cuenta para hacer nuestros propios cálculos si quisiéramos hacerlo. Y también otro punto importante es la gestión de capital y liquidez que nos muestra la compañía, donde por supuesto vemos el retorno del capital para los accionistas y el free cash flow. Por una parte, digamos que el retorno del capital de este trimestre ha sido o ha pasado de 182 millones a 275 millones. ¿Cómo? Por una parte, 41 millones en 2023 en el primer trimestre que recompraron acciones y 141 que repartieron en dividendos, y ahora en este primer trimestre de 2024 han recomprado 120 millones de dólares en acciones y 155 millones en reparto de dividendos, lo que quiere decir que al final la aportación o la rentabilidad para los accionistas ha sido todavía mayor. Y eso no es todo, sino que además el cash flow, como ponen aquí, pues el cash flow operativo aumentó o pasó de 608 millones a 775, pero es que el free cash flow pasó de 535 a 697, es decir, que por ambas partes también ha habido un crecimiento bastante bestia. Por tanto, de modo o a modo de resumen, como hemos visto, los datos son muy buenos. Esta compañía, como puedes ver, tiene enormes ventajas competitivas, y precisamente gracias a eso, pues podríamos decir que esta es una empresa que a largo plazo puede dar muy pocos problemas. Precisamente por todo lo que hemos visto, incluso ya podríamos hacer un cálculo de las estimaciones para este año. Como podemos ver aquí, ya nos dan unas estimaciones de EPS el equipo directivo, y normalmente si ha seguido esta empresa suele cumplir, digamos, las estimaciones que suele dar el equipo directivo. Por tanto, ya podemos hacer las estimaciones, y para eso me voy a ir aquí a la parte de valoración en ticker, donde, como sabes, lo primero que debemos de mirar es las estimaciones si encajan con lo que nos da el equipo directivo. Aquí, si bajo un poco y vamos a 2024 para ver los EPS normalizados, aquí podemos ver que para 2024 se espera aproximadamente unos 10,78, y vemos aquí que entre 10,40 y 11, es decir, que los analistas han escogido un punto intermedio entre 10,40 y 11 que podría ser válido. Precisamente como la compañía ha estado subiendo esta semana y ahora se encuentra en 380, vamos a hacer el cálculo de a qué múltiplo estaría cotizando ahora mismo. Y en este caso, esos 380, si lo divido entre lo que teníamos aquí, que eran aquí podemos ver los 10,78, pues moviera la calculadora entre 10,78, y esto quiere decir que estaría cotizando a 35 veces, como puedes ver aquí. Precisamente si me voy a la parte de valoración, como sabes, aquí por ejemplo lo que nos indica es 34,59. Ten en cuenta, como te digo siempre, que Ticker suele actualizar los datos un poquito más tarde, así que realmente la compañía estaría en 35. No obstante, digamos, aunque esté en 35 y pueda parecerte caro, fíjate que la media de esta compañía es a un año 34 veces, a 3 años 31 veces, a 5 años 30 veces. Y como ves, si me voy más para atrás, si es verdad que había antes múltiplos inferiores,
para esta compañía, pero precisamente por la calidad que tiene, ya que es una empresa de rating crediticio y por supuesto además tiene enormes ventajas competitivas, pues al final digamos que el mercado ha decidido pagar múltiplos mayores. De hecho, incluso lo hemos llegado a notar después de pandemia, como precisamente los inversores intentaban refugiarse en aquellas compañías de más calidad. Y aquí podemos ver el ejemplo. Aún así, digamos que podríamos hacer varios escenarios, ya que incluso podría parecerte que 35 veces a lo mejor es el rango exigente. No obstante, como te digo, es verdad que estaría más o menos su media en 30 veces, como puedes ver, pero incluso también me gustaría mostrarte qué es lo que ocurriría en un rango inferior de 25 veces a largo plazo, para que veas que esta compañía también es interesante. Por tanto, si me voy aquí a la parte de estimaciones y vamos aquí a los EPS, como sabes, normalizados, me voy a ir hasta 2028 y aquí podemos ver que los analistas estiman que generará 18,94. Lo interesante es que si tú haces el seguimiento de esta compañía, puede ver que realmente digamos que tiene una recurrencia de ingresos enorme y que por supuesto al tener apalancamiento operativo eso le permite también mantener digamos que los márgenes o aumentarlos y mantener el crecimiento de forma constante. Por tanto, aquí vemos un crecimiento de doble dígito que puede ser factible, como puedes ver 8%, 15, 16, 14, 13, es decir, una media aproximadamente del 13, 14, 15% de crecimiento que puede ser factible, pero es que yo aún así, para que veas, digamos que intentando castigar a esta compañía, no me voy a quedar con los EPS de 2028, sino con los de 2027. En este caso me voy a ir a la calculadora y fíjate lo que voy a hacer. Voy a tener en cuenta estos 16,67 por aquí, 16,67, lo voy a multiplicar en este caso, en primer lugar, por el múltiplo mínimo que serían 25 veces y ves que serían 416. La compañía está cotizando a 380. Es decir, aún así no perderíamos dinero. Ese es el primer punto y quizás el más importante. Una vez vemos esto, y te vuelvo y te repito, he puesto 25 veces, suponiendo que sería un escenario normal en el que no ocurra una catástrofe. Por supuesto, si ocurre una catástrofe de forma puntual, esta compañía, como ya hemos visto, digamos que podría caer puntualmente, pues a lo mejor en las 20, aquí como vemos 27 veces, si me voy un poquito más atrás, ves que aquí abajo por debajo de esas 25 veces, incluso rozando las 20 veces un poquito más, como vemos aquí en pandemia, 20 veces, pero esos son por problemas puntuales. Yo estoy suponiendo un escenario estándar pero conservador de 25 veces y precisamente por eso creo que está justificado como de forma conservadora no perderíamos dinero aún sin tener en cuenta los EPS de 2028, sino los de 2027 en 2028. Bien, una vez hemos visto esto, también es interesante ahora normalizar el crecimiento que podría tener la compañía. Si ahora mismo, digamos que el mercado decidiera pagar en 2028 30 veces, pero en este caso, digamos que voy a seguir, digamos que de forma conservadora, escogiendo los EPS anteriores, es decir, los 16,67, pues lo multiplico por 16,67 y esto quiere decir que llegaría a 500. Ya sigue siendo una rentabilidad más interesante, como puedes ver, con respecto a los 380, pero como te estoy diciendo, en este caso estoy siendo conservador. Pero ahora sí, si en vez de tener en cuenta esos 16,67, tengo en cuenta estas 30 veces con 18,94, que ese sería el crecimiento anualizado del 13, 14, 15%, esto quiere decir que vuelvo a hacer otro escenario de 30 veces multiplicándolo por 18,94 y llegaríamos a un precio objetivo de 568. Recuerda que la compañía está a 380 en el momento de la grabación de este vídeo y aunque te parezca que puede estar cara, precisamente porque está cotizando, como te decía, aquí nos marcan que 34, pero te mostré antes que era 35, si lo ajustamos realmente por los datos actuales, pues aunque 35 veces te parezca exigente, piensa que incluso en el peor de los casos no pierdes dinero, y aún así, si saliera un escenario más normal, que no estoy poniendo 30 veces, 35, perdón, sino estoy poniendo 30 veces y teniendo en cuenta EPS anteriores o los EPS
que calculan los analistas, fíjate que la rentabilidad ya te sale bastante interesante. Pero ahora, si quisiéramos ser un poquito más optimistas y estos mismos 18,94 DPS, 18,94 lo multiplico por las 35 veces actuales, suponiendo que de aquí a 2028, por supuesto, todas estas o todo este momento de incertidumbre que, como ves, a esta compañía no le afecta. Aún así, digamos que se habrá solventado y por tanto digamos que habrá menos incertidumbre y los inversores podrán invertir en distintas compañías y sobre todo también podríamos llegar a ver incluso múltiplos más altos de forma general. Pues multiplicándolo por 35 veces quiere decir que el precio objetivo ya nos iríamos incluso por encima del rango de los 662 de precio objetivo. Por tanto, como ves, esta compañía incluso ya no solo en un escenario más optimista, sino en el escenario más conservador o drástico posible, aplicándole a esta compañía 25 veces y con unos EPS inferiores, te haría no perder dinero. Por tanto, quizás en mi opinión, lejos de darte una recomendación de compra, lo que sí que te diría es que la tengas en el radar para que cuando esta compañía creas que se empieza a poner atractiva, que por supuesto esta compañía por la calidad que tiene no va a estar generalmente a múltiplos baratos, pero sí te puedo decir que es, digamos que una inversión prácticamente segura que a largo plazo te puede ofrecer una muy buena rentabilidad. Y nada, esto ha sido la actualización de resultados de Moody's y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.